2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes los saluda. En la producción María García, Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares, los diarios de circulación nacional. Temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Avanza la pandemia de coronavirus con unas cifras que probablemente no reflejan la realidad. Nos hablaban algunos de nuestros invitados ayer sobre el subregistro que hay en Venezuela. Nuestro país ayer confirmaba, al menos las autoridades, el régimen de Nicolás Maduro confirmaba 771 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Nuevamente en Caracas se presentó el mayor número de contagios en 19 de sus 22 parroquias, según el último parte oficial, insistimos, que maneja el régimen de Nicolás Maduro. Llegamos a un total de 151.894 casos confirmados. Insistimos, esto seguramente no refleja la realidad. Muy temprano, la Academia Nacional de Medicina emitía un comunicado expresando preocupación por estos anuncios de las pruebas que se van a realizar con las vacunas que está desarrollando Cuba contra el coronavirus. Decía la academia en este comunicado fechado el 23 de marzo, el día de hoy, expresaban preocupación por el comienzo de estas supuestas pruebas experimentales con dos candidatos a vacunas, Soberana 2 y Abdalá. Ellos advertían sobre la falta de información sobre el resultado de las fases 1 y 2, que dirán si los productos son capaces de reducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda conferir protección contra el virus. Hay que tomar en cuenta este alerta, la preocupación cierta sobre estos experimentos que está realizando Cuba de los cuales, según ha anunciado Venezuela, Nicolás Maduro, nuestro país va a formar parte. La preocupación cierta es el acceso a vacunas, la posibilidad de que se ponga en funcionamiento el COVAX, o al menos Venezuela ingrese a este fondo global, y finalmente se inicia un plan de vacunación masivo con las prioridades que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, no los funcionarios y el grupito pequeño que acompaña a Nicolás Maduro, sino el resto de la población, el personal médico, que es el que está más expuesto a la pandemia, y los adultos mayores, que son vulnerables a desarrollar gravemente esta enfermedad o la enfermedad producto del coronavirus. Nos acompaña para hablar acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que va a generar que van a generar estas 2 semanas de cuarentena radical en una economía como la nuestra. El profesor Carlos Ñáñez, él es economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias, María Alejandra, y bueno, muy agradecido por la invitación. Bueno, en efecto, llama poderosamente la atención estas 2 semanas de confinamiento extremo en una economía como la venezolana, sin rango de acción, sin radio de acción en lo fiscal y en lo monetario, para promover un proceso de expansión de la liquidez monetaria desde el Banco Central a los fines y medios de poder minimizar los efectos de regresión o de depresión de la actividad económica en un país que tiene 79 puntos consolidados de caída del Producto Interior Bruto y 30 puntos consolidados de caída del Producto Interior Bruto en el año 2020, en un país donde cada 8 de 10 hogares tienen situaciones de hambre o están por debajo del umbral de la pobreza, en un país en donde las políticas de transferencia no superan los $2, en un país desalarizado, en un país en donde el sector público no tiene acceso al salario, en un país en donde la última medida, el último ultraje del equipo económico y educativo que acompaña al régimen de Nicolás Maduro
fue la centralización de las nóminas del personal docente, administrativo y obrero del sector de educación media diversificada y universitaria, desconociendo la autonomía de rango constitucional de la universidad. Y a la fecha de hoy, 23 de marzo, los profesores, quienes tenemos cuenta en los bancos Occidental de Descuento y Mercantil, no hemos percibido la primera quincena del mes de marzo, producto de la improvisación del régimen de Nicolás Maduro en el manejo de estos archivos de tipo TXT. Llama poderosamente la atención a advertir cómo este proceso de cierre se da después de que se produjeron dos flexibilizaciones que son las culpables y las responsables del proceso de expansión y carga viral de esta segunda oleada del coronavirus en la República. Me refiero a la del mes de diciembre con fines políticos electorales, y me refiero a la del mes de febrero, particularmente al carnaval y al esquema absolutamente inviable del 7x7 propuesto por Nicolás Maduro y por una administración en lo sanitario y en lo económico que no tienen el menor atisbo para sentarse y entender cuál es el coste del cierre de la economía y el financiamiento de la contracción o el aplanamiento de la curva de contagio, que tampoco a la fecha se conoce el número de contagiados. Se habla de 157.857 contagiados oficiales, y el London College habla de 365.000 contagiados diarios en Venezuela, en un país que no tiene acceso a agua potable, en un país en donde no hay acceso a energía eléctrica, en un país donde no hay diésel, en un país donde no hay sistema sanitario, y en un país, como tú decías en el introito de la entrevista, en el cual los planes de vacunación no obedecen a un proceso racional de jerarquización de la inoculación de esta vacuna, atendiendo a criterios lógicos de jerarquía en términos de colocar esta vacunación a las capas vulnerables y a las capas más expuestas, que serían los sanitarios y las personas de la tercera edad. Por el contrario, aquí se le coloca la vacuna a la familia de Nicolás Maduro, a los allegados de la familia de Hugo Chávez, y tienen el descaro de televisarse, de sacarse videos y de inclusive, como lo hizo la señora María Isabel Rodríguez, ex esposa de Chávez, de decir que ella es paciente oncológico. ¿Cuántos pacientes oncológicos en Venezuela no tienen acceso a la vacuna? ¿Cuántos pacientes con situaciones de enfermedades de base no tienen acceso a la vacuna? Esto es una humillación más del gobierno de Nicolás Maduro, y reitero lo manifestado por el doctor José Rafael Herrera, quien también es columnista del diario El Nacional, como mi persona. En Venezuela el Estado de Derecho ha sido sustituido por un estado de corrupción y de podredumbre inmenso. Escucho. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más. Le comento a la audiencia, siempre lo decimos, pueden escucharnos a través de todas nuestras plataformas. Si tienen problemas con alguna, entienden con las demás, a través de YouTube, Periscope, TuneIn y nuestra página web rcr750.com. Yo le dejaría una inquietud, profesor, porque el CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, publicó el último dato de la canasta alimentaria, solo alimentos, en Venezuela. Ya superó los 530 millones de bolívares en el mes de enero.
Y yo le pediría un comentario al regreso sobre este tema, el salario mínimo, las pensiones se ubicaron o se ubican hoy día, finalizando el mes de marzo, en 1.800.000 bolívares. Al regreso de la pausa, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que, bueno, se agrava lamentablemente producto de la pandemia de coronavirus y recientemente en el marco de estas 2 semanas de cuarentena radical que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el profesor Carlos Ñáñez y yo le dejaba una inquietud, profesor, que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el poder adquisitivo de nuestro país. El Sendas publicaba el dato de la canasta alimentaria que superó los 530 millones de bolívares solo en el mes de enero. Este dato ya debe estar muy por encima de esta cifra. Era para el momento 281,97 dólares mensuales. El salario mínimo está en 1.800.000 de manera extraoficial, al igual que las pensiones. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, Venezuela vive un proceso sostenido de hiperinflación por 39 meses. Es la hiperinflación más larga, la segunda hiperinflación más larga en la historia económica del planeta. Tan solo a 2 meses estaremos en posibilidad de haber desplazado a Grecia. A Nicaragua, perdón, como la economía más, la hiperinflación más larga en la historia económica del planeta. El dato de Sendas habla de una canasta ubicada en bolívares en 530 millones de bolívares. Se requieren 294 salarios mínimos para poder adquirirla. Hay que tomar en cuenta que el salario mínimo nacional en la República se indexó sin ningún tipo de anuncio, sin ninguna manifestación en Gaceta. Tan solo hubo el mensaje, el anuncio del aumento, del incremento de un 50% del salario mínimo de 600.000 bolívares, pero el monto sigue siendo irrelevante, menor a $1, el aumento de 600.000 bolívares, tomando en cuenta el tipo de cambio de referencia del Banco Central, representa $0,31, es decir, sigue estando el mecanismo filibustero y avieso en términos de describir una situación económica que es insostenible para la población. A mí me encantaría saber quién hizo el análisis de impacto económico de estas 2 semanas de paralización en una población que tiene que salir diariamente, María Alejandra, para encontrar los alimentos que requiere para satisfacer las necesidades básicas, en una población que está absolutamente
abandonada en términos de servicios públicos y en una población que se mueve en términos de inflación, de hiperinflación. La inflación intermensual, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, del mes de enero de 46.60, y la inflación del mes de febrero de Asamblea Nacional del Observatorio Venezolano de Finanzas ubica la inflación en 50,9 puntos porcentuales, 4.311 puntos de inflación interanual y 134 puntos de inflación acumulada, en un país dolarizado de facto, en un país dolarizado de manera informal, y cuya dolarización obedece a niveles de iniquidad, a niveles de desigualdad entre quienes tienen el acceso a las divisas y quienes no lo tienen. Esa es la realidad de Venezuela en la pandemia, que repito, la pandemia de coronavirus ha sido un coeficiente adicional a la ecuación de sufrimiento que ya venía atravesando la situación económica, política y social, del deterioro institucional de Venezuela, que quiero también manifestar que es un Estado absolutamente fallido, que es un Estado en manos de bandas delincuenciales como la de la Cota 905 y como lo ocurrido en el Estado Apure, de la cual no tenemos la menor información ni postura institucional por parte de un régimen que pareciera controlar todo y no controla absolutamente nada. Bueno, profesor, en la última encuesta de coyuntura de Conindustria, que seguramente usted habrá revisado, ellos arrojan algunos datos que preocupan y mucho. Más de la mitad de las empresas consultadas reportan que sus niveles de utilización de la capacidad instalada está por debajo del 20%, cifra similar a lo que, obtuvieron en el año 2019. La encuesta revela que las empresas del sector se encuentran en modo de supervivencia, puesto que el 87% de los establecimientos encuestados no presentaron crecimiento en lo que se refiere a inversiones. En este contexto, se da esta nueva cuarentena radical. Yo le pediría un comentario, lo que podemos esperar, si es posible proyectar los escenarios en el corto y en el mediano plazo de crecimiento o de caída sostenida de nuestra economía. Lo escuchamos. Bueno, seguro. La encuesta de Conindustria preocupa en lo particular y mucho, pero yo me desempeño también como asesor de Fede Cámaras Capítulo Carabobo y la estuvimos analizando, y habla de una capacidad instalada de un 19%, de una capacidad utilizada de un 19%, y de una ociosidad en la capacidad de la empresa superior al 81%. Eso es sumamente preocupante, amén de que plantea que solamente 2/3 de la estructura industrial, comercial y de manufactura está en pie en la República, que habla que el sector de manufactura tiene que y de comercio tiene que competir en condiciones de absoluta iniquidad con empresas que han sido establecidas en el Estado a los fines y medios de poder importar toda suerte de productos sin ningún grado de control por parte de las importaciones, es decir, sin ningún tipo de aranceles a la importación en detrimento de la producción nacional. Y desde luego estas 2 semanas impactarán de forma terrible a esa estructura comercial e industrial que está en modo de supervivencia, y a la estructura de pobreza en los hogares de la República, que, como te repito, de acuerdo a la última encuesta realizada por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional del 2015 al 2020, la Asamblea Nacional con carácter institucional, en el Distrito Capital, la situación de hambre, de hambruna, es del 87,59%. Entonces, ¿cómo vamos a vadear, te repito, esta situación de 2 semanas radicales de cierre total y absoluto de comercios que no sean los dispuestos
por farmacias y supermercados bajo mecanismos de vigilancia de la policía. Entendemos evidentemente que hay una situación de expansión de la pandemia, pero también comprendemos que el manejo absolutamente, digamos que irracional de esta pandemia, con procesos de flexibilización que dependían de la discrecionalidad del presidente de la República, pues llevaron a este nivel de contagio en el cual se encuentra inmersa la República. Profesor, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. En declaraciones recientes de representantes del sector privado de nuestro país han destacado el impacto que puede tener en el cortísimo plazo la escasez de diésel y de combustible en general, sobre todo para la producción de alimentos y la distribución de bienes y servicios en todo el territorio nacional. También le pediría un comentario al respecto, si es posible proyectar el impacto que esta situación puede tener si no se resuelve, insistimos, de forma urgente en el corto y en el mediano plazo. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Semanas de radicalización decretadas por el régimen de Nicolás Maduro en el marco de la pandemia y el incremento en el número de casos de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña para analizar esta situación el profesor Carlos Ñáñez, profesor de la Universidad de Carabobo. Yo le dejaba una inquietud, profesor, que tiene que ver con la escasez de combustible, de diésel, el impacto que esto puede tener. Hemos conversado con el presidente de FEDENAGA, de FEDEAGRO, y hemos leído la declaración de varios representantes del sector privado advirtiendo sobre lo que puede ocurrir con la red de distribución y sobre todo con la producción de alimentos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, la escasez de diésel nos coloca frente a otra encrucijada más a resolver en esta terrible situación que atraviesa la República. Tan solo el 15% de las empresas tienen reservas para funcionar 1 o 2 semanas. Esto haría imposible el traslado de productos agrícolas, me refiero a vegetales, hortalizas, productos cárnicos y productos derivados del queso a las ciudades centrales del país, a las grandes ciudades o conglomerados geográficos del país. Con lo cual los precios ya comienzan a dispararse en estos rubros,
como consecuencia pues de las dificultades para el suministro de combustible, no solamente en términos de distribución y manejo de alimentos, sino también en términos de la oferta del transporte público en la República, del cual tan solo el 30 o el 20% del parque automotriz sigue en pie, en un país en donde no hay moneda y no se están aceptando los dólares como mecanismo de pago para la cancelación del pasaje, aun y cuando se lanzaron estas tres especies dinerarias de 200, 500 y 1 millón de bolívares, es decir, $0.10, $0.25 y $0.50, que no tienen ni siquiera capacidad para poder o usabilidad para poder pagar el pasaje público, que se desconoce la cantidad que fueron inyectadas e incorporadas a la economía y que forman parte de esta política de opacidad. Lo del diésel pues va a generar graves implicaciones en el manejo del transporte público, en la distribución y transporte de alimentos y evidentemente en la producción de servicios públicos, particularmente de energía eléctrica a través de las termoeléctricas que requieren de diésel para su funcionamiento. Un diésel que no se produce en la República como consecuencia de una larga política de desinversión en la industria petrolera y que tampoco se puede importar, no por el efecto de las sanciones, sino porque el Estado adolece de músculo financiero para poder emprender este proceso de importación, y sencillamente lo que está haciendo es canjeando oro monetario del Banco Central a la teocracia iraní para traer diésel y componentes requeridos para la fabricación de combustible en las refinerías de Cardón y de Amuay a través de vuelos de Conviasa para ahorrarse el coste del viático. Ahora, profesor, nos decía, y él lo reiteraba en algunas entrevistas, el presidente de Fedenaga y el presidente de Fedeagro, que, bueno, en materia de producción de alimentos, además lo hemos visto reportado en redes sociales, si no hay acceso a diésel, primero se detiene la producción, porque no funcionan los tractores, no funciona la maquinaria, y luego se pone en riesgo la distribución, la posterior distribución. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, Fedeagro y Fedenaga han manifestado desde el año pasado las terribles dificultades que tienen para el manejo de este sector de la economía. No solamente se afecta, como decía, la distribución y el transporte, sino también la producción en el agro, una producción que no tiene garantías de seguridad, una producción que se ve afectada por la escasez de la gasolina para poder llegar hasta los centros de producción, y evidentemente por la escasez del diésel para poder transportarlo. Hace 2 semanas vimos como en la autopista regional del centro los gandoleros cerraron el acceso de Caracas hacia Valencia, justamente solicitando una solución ostensible y tangible en términos del suministro de este combustible indispensable para el funcionamiento del sector agroalimentario en el país y para evitar el estallido o el agravamiento de la situación de hambre que atraviesa Venezuela. Finalmente, profesor, sobre el tipo de cambio en Venezuela, nos decía hace algunos días Tamara Herrera, economista, que probablemente la estabilidad, esto que se mantenga en 1.800.000 aproximadamente, según la página web del Banco Central de Venezuela, responde al pago de impuestos de esta época, pero eso puede variar una vez que pasemos esta etapa. Yo le pedí un comentario, cuáles son, en su opinión, las previsiones en relación a lo que puede ocurrir en el corto, en el mediano plazo con el tipo de cambio en Venezuela. Lo escuchamos.
Bueno, ahí hay dos realidades. La que manifiesta la colega, que es la cercanía del pago de impuestos sobre la renta y la necesidad, obviamente, de cambiar divisas para obtener bolívares y pagar este impuesto, y evidentemente aumentar la oferta y por ende mantener el precio estable. Y la otra causa estriba en el brutal decaimiento y contracción del nivel de gasto público en la República. Si no se inyectan bolívares a la economía, como de hecho lo manifiesta la página del Banco Central, que ha tenido una contracción del 70,6% en liquidez y pasó de 10,5% de expansión de liquidez monetaria a menos de 2,61%, y el gasto público a través de la contracción salarial en todos los sectores de la administración pública ha tenido un impacto devastador. Tienen también una contraparte en el sostenimiento de un tipo de cambio estabilizado al foso en detrimento del crecimiento económico y de la contracción del gasto público, es decir, estableciendo un default de gasto público. Esa estabilidad en 1.800.000 bolívares del tipo de cambio se debe a una brutal política de contracción del gasto público y de desaparición del salario de la administración pública. Profesor Carlos Yáñez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Economista, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, en el marco de estas 2 semanas de cuarentena radical declaradas por el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García Genesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter.